plataforma. Vamos a hablar sobre composición en la fotografía. El día de hoy van a ser unos minutos bastante nutritivos y muy concisos. Espero que lo disfruten. La composición es la clave de una buena fotografía. Primero vamos a comenzar de qué es la fotografía, qué es la composición fotográfica. Y luego vamos a hablar de cómo y de sus aplicaciones. La palabra composición viene del latín compositio. Y para no irnos tan a lo académico y a lo teórico, sino darles un breve abrebocas un poquito sobre la parte de la raíz de la palabra. Y a mí me gusta mucho la etimología y la raíz de la palabra porque de ahí parte todo y podemos entender desde dónde sale, desde dónde viene la palabra, hasta cómo se aplica el día de hoy. Compositio en latín es poner a cada cual lo que le toca. Y según la RAE, que es en español, la Real Academia Española, tiene 14 definiciones, 14 acepciones, y dos de ellas son las que, al menos a mí, en una apreciación muy, muy particular, me parecieron muy pertinentes para que ustedes comiencen a entender lo que es la composición fotográfica. Una dice que es ajuste, convenio entre dos o más personas, y en este caso podríamos cambiar también la palabra personas por elementos, porque en este caso la composición también está dada por un conjunto de elementos y lo vamos a ver un poco más adelante. La otra acepción importantísima es el arte de agrupar figuras y combinar los elementos necesarios para conseguir una obra plástica lo más armoniosa y equilibrada posible. Hay dos palabras que yo rescato de todo lo que acabo de decir, de estos tres puntos importantes, que son armonía y equilibrio. La armonía y el equilibrio sintetizan mucho de lo que vamos a ver a continuación en imágenes y que vamos a analizar poco a poco. ¿Qué implica? ¿Qué incluye? ¿Qué elementos, de cuántos elementos y de cuáles elementos estamos hablando? Estamos hablando de encuadre, de perspectiva, de color, texturas, proporción, foco, puntos de interés, historia, iluminación, pero todo esto todavía suena muy, muy teórico, muy intangible. Solo se ve que todo eso está reflejado en una imagen, como por ejemplo la icónica imagen de la niña afgana de Steve McCurry, el fotógrafo famoso de la Nat Geo. Ahora, ¿cómo aprendo? ¿Cómo logro incorporar todos estos elementos sueltos, todos estos conceptos sueltos en mi vida? ¿Cómo logro aplicarlos? ¿Cómo puedo absorber todos estos pequeños conceptos? Yo creo que de tres maneras podemos comenzar. No son ni las únicas, ni es la única mejor manera, ni es todo una sola verdad, pero sí podemos sintetizarlo en tres puntos, o al menos yo lo aprendí así. Creo que un buen paso para comenzar es aprender a observar la pintura, no solo a verla, sino a observarla. Los mejores fotógrafos conocen bastante de pintura, de grandes referentes de pintores como Michelangelo Buonarroti, como Tiziano, como Velázquez, y sería muy, muy nutritivo que ojeen revistas y libros de arte, no importa de qué tipo, siempre y cuando sean buenas referencias. Y ahorita que hay muchos museos digitales, online, 3D y muchas visualizaciones, muy novedosas, se puede tener mucho acceso a ellas. Es la mejor referencia para comenzar. La geometría es el segundo punto importante porque al fin y al cabo la belleza, la belleza desde tiempos muy remotos está definida por un conjunto de artilugios geométricos. Y creo que es la mejor compañía que podemos tener como fotógrafos. La práctica es la tercera mejor maestra que existe y debe ser una constante. Como les repito, ninguna de estas tres cosas son absolutas, son mi punto de vista y es como yo aprendí, como di mi primer paso en la fotografía, en la composición fotográfica específicamente. Para poder componer, tenemos que saber algo muy, muy básico, que es cómo vamos a tomar un teléfono, una cámara compacta, profesional, no importa el nivel
ni el conocimiento previo que tengamos, porque todos podemos aprender a tomar fotografías. Todos podemos aprender a capturar una imagen y que esa imagen tenga una intención. Perdón. No, nada, disculpa. Ok. Estos son los 5 más conocidos, los 5 más reconocidos e importantes ángulos de perspectiva fotográfica. Es decir, cuando uno va a hacer una toma fotográfica, uno generalmente tiene un objeto o un foco o un objetivo al que quiere tomarle las fotos, al que quiere llevar de 3D, de un objeto 3D de la vida real a un objeto 2D en una imagen, ¿no? Entonces podemos recurrir a estos 5 ángulos de perspectiva fotográfica para comenzar. No son los únicos, evidentemente hay infinitos ángulos, pero son los 5 principales para comenzar una composición fotográfica o para iniciarnos en la fotografía. Y para aquellos que ya tienen un paso más adelante en la fotografía, sería bueno que los tengan bien claros para después poder ver sus imágenes y poder realizar autocríticas inclusive sobre ellas, que más adelante también vamos a poder hacerlo, inclusive con las mías. Es importantísimo que no se remitan solo a tomar fotos y a ver lo bueno de ellas, sino que también hagan autocrítica. Voy a tocar varios puntos, y los he enumerado, para comenzar a hablar de elementos de composición fotográfica. Uno es el espacio negativo. ¿Qué es el espacio negativo en la composición fotográfica? El espacio negativo, podemos ver en esta foto, es todo aquel elemento neutro que no es el objetivo, no es el elemento importante de la fotografía. Aquí podemos ver que esto es una foto cenital, como puse en la parte superior izquierda. Es un ángulo cenital y tomamos la ciruela. Esto no es una cereza, sino una ciruela, porque mucha gente me pregunta si es una ciruela o una cereza. Y fíjense que a pesar de que la ciruela tiene una sombra, tiene un tallo, tiene una rama, tiene un color, tiene una iluminación muy particular, ella está sola en la imagen y tiene todo el protagonismo. Pero ¿quién le da ese protagonismo? Es precisamente el vacío, que es lo que le llamamos el espacio negativo. Toda la mirada, el ojo humano, inmediatamente se remite al centro de la foto. En este caso está en el centro, podría estar ubicada en cualquier parte de la imagen, podría estar más en la parte superior, inferior, podría estar hacia una esquina, vamos a ver eso más adelante, pero geométricamente aquí está en el centro y la mirada se dirige y se concentra justo en la mitad de la foto, en el centro geométrico de la foto. Además hay algo muy importante en esta fotografía que es muy sencilla, que es la luz, que a pesar de que en la composición fotográfica no vamos a hablar explícitamente de la luz, siempre hay conceptos tácitos, porque sin la luz no podemos hacer fotografía. La sombra, en este caso, le da un toque muy especial y en este caso ayuda a resaltar el color de la fotografía. Otro ejemplo del espacio negativo es este. Esto sería fotografía de arquitectura. Fíjense que tenemos 2 elementos básicamente en esta foto. O sea, la fotografía con espacio negativo es muy minimalista. Fíjense que aquí hay 2 elementos, bueno, 3. La ciruela, la sombra y el vacío. O sea, en este caso la superficie donde se apoya el elemento. En este caso hay 2. El cielo, que es el firmamento, y el edificio. Solamente 2 elementos. Aquí en el espacio negativo también tenemos otro elemento que podemos incorporar a nivel de concepto, que es el marco. Así como cuando uno enmarca una foto o pone en el escritorio el título universitario o el título de bachiller y lo enmarca, igual podemos hacer con las fotografías, con nuestro objetivo en la fotografía. Aquí tenemos al lado izquierdo, tenemos en la Universidad Central de Venezuela, parte de la plaza cubierta, con esculturas, con una parte muy, muy importante, con un cielo caraqueño muy, muy conocido.
Esto está enmarcado por la sombra y por el techo de plaza cubierta. Hacen una geometría hermosa y le dan un marco a la escultura de Ledger. Y en la mano derecha tenemos parte del remate de Parque Central, de los edificios de Parque Central. El marco del edificio de Parque Central termina siendo el cielo y la materialidad de lo que está a la derecha, que viene siendo el concreto. O sea, realmente Parque Central se asoma. Pero todo esto es tácito, lo que estamos haciendo es analizando un poco las primeras imágenes para que ustedes aprendan a educar el ojo. Una vez que educan el ojo, empiezan a observar. Y luego de que empezamos a observar, empezamos a reconocer. Okay. Esta es la última foto del espacio negativo, o la última foto explícita. Aquí tenemos la foto de un gatito, un lindo gatito. La foto fue tomada con un ángulo frontal. Y fíjense que la mirada del gato tiene una intención. No sabemos cuál es, pero tiene una intención, pero no hay más elementos. Es el gato y el fondo, que no nos importa y no sabemos qué está pasando al fondo, solamente sabemos que hay un fondo. Y ese es el juego de esta técnica del espacio negativo. El objetivo y el fondo, o viceversa, el fondo y el objetivo. Fíjense que ahí tenemos varios detalles que conversar acerca de la foto, porque no es una foto, a pesar de que es una foto agradable, no es una foto 100% bien lograda. Tenemos que evitar en la composición fotográfica tensiones como ese triángulo donde está la oreja del gato y el borde de la foto. Yo recomendaría dos cosas. O cortamos la oreja o incluimos la oreja del todo, pero jamás la dejamos Okay. en tensión, tangente. Eso no debe pasar. Ahora, puede pasar y verse bien. Hay manipulaciones geométricas, hay todas las posibilidades, pero en general, para comenzar con la composición fotográfica, no lo hagamos, porque cuando estamos aprendiendo, primero aprendemos cumpliendo las normas, y cuando ya las conocemos, sabemos manejar bien las técnicas y las normas, pues luego pasamos a nivel pro y las podemos romper. Pero ahorita vamos a seguir un poco a eso. Sí, porque hay mucha gente que dice que no puedes cortar dedos, no puedes cortar manos, no puedes cortar cabezas, no puedes cortar orejas o qué sé yo, cuántas reglas. Pero resulta que hay muchos fotógrafos súper reconocidos y que viven de la fotografía, Nat Geo, Discovery Channel, etcétera, y cortan manos, pies, cabezas, o sea, es súper informal en términos de cumplir la norma. Entonces, claro, eso ya es un nivel muy avanzado, o quizás un poco más de experiencia, para no ponerle niveles, más años de experiencia. Por eso la práctica hace el maestro. Entonces, por ahora, eso está pasando en esta fotografía, el no hacer para comenzar. Y lo mismo pasa con el bigote. El bigote está muy cerca del borde de la fotografía, donde se termina la historia, se termina la fotografía. Sin embargo, la mirada en esta fotografía lo es todo. La mirada está muy cándida, muy interesante y tiene espacio. A las miradas de los retratos hay que darles espacio. Otra, otra variable u otro elemento importantísimo es contar una historia. Yo puedo tener fotos de productos o quisiera tomar fotos de productos o quisiera tomar fotos de moda porque yo hago ropa o yo quisiera tomar fotos de la comida que preparo porque estoy estudiando cocina. Pero todo eso me tiene que contar una historia, sea un producto o sea una fotografía urbana de calle con un desfile en el boulevard. Por ejemplo, esta fotografía la tomé en el año 2016, diciembre de 2016 o principios de 2017, no recuerdo exactamente la fecha. Lo importante de esta fotografía es que hay mucha información en esta fotografía, más allá de que podamos decir esta fotografía me gusta o no me gusta. Eso es muy subjetivo también. Eso es como la ropa que uno se pone.
Entonces, para ir un paso más allá del Ujú. me gusta o no me gusta, es bonito o es feo, me parece que está chévere o no, en la fotografía profesional uno deja de lado los gustos y comienza a ponerse los zapatos del crítico, inclusive del autocrítico. Creo que es la posición más importante de la autocrítica. Entonces, cuando uno ve una foto y uno dice, esto me parece agradable, uno comienza a pensar, ¿qué está pasando? Bueno, este señor está haciendo algo. Ahí estamos contando una historia. Y resulta que aquí quita el fondo para que entendamos de que el señor está haciendo algo, está haciendo algo interesante, está sonriendo, tiene un sombrero, tiene una chaqueta, tiene color, tiene un billete, parece que está pidiendo dinero, parece que está tocando. Y ahí está contando una historia y mucha información entre el gesto, el Ok. color y el rostro. Sin embargo, el fondo tampoco te omite de pensar en qué está pasando ahí. Pero cuando unimos las dos cosas, tanto el fondo como el objetivo, empezamos a entender que cuenta una historia completa la fotografía. Por eso estamos haciendo una composición de fondo y de objetivo. Nuestro objetivo, ¿cuál fue aquí? Tomarle la foto al señor. Pero resulta que el señor no está solo en el espacio. El señor tiene un contexto, tiene un clima. Entonces, aquí podemos hablar de mucha información a través del fondo que complementa al objetivo. Eso podemos hacer también cuando tomamos una fotografía de producto. Más adelante lo vamos a ver. Podemos tener el producto solo, como en las primeras fotografías de espacio negativo, para resaltar el producto, pero también podemos tener en otras fotografías el producto y un fondo que complemente el uso de ese producto o el contexto en el que se desenvuelve ese producto, como es lo que sucede aquí. Este señor toca cuatro, eh, es pintoresco, tiene una chaqueta azul, pues parece que tiene frío, pero el fondo es lo que termina de complementar la información de clima, de contexto, de calle, etcétera. Hay algo muy interesante en estas líneas rojas que me gustaría que ustedes observen, que es la regla de los tercios, que es muy, muy conocida y muy popular, para decirlo así. Fíjense que el ojo del Señor está en el tercio, en un tercio vertical y superior izquierdo en este caso, pero está en una línea de los tercios. Eso no es casualidad. Es decir, en esta foto no es casualidad, en otras fotos puede ser casualidad, pero eso uno con el tiempo va adaptando el ojo porque estos puntos en donde estas líneas se intersectan son puntos clave, son puntos en donde hay tensión en el buen sentido. Y fijar objetos en estos puntos claves va a ser armonioso, geométricamente armonioso. Fíjense que aquí las manos lo son todo en la fotografía. Este arquitecto es John Stoddard y realmente las manos son símbolo, ícono de lo que él hace y lo que ha hecho toda su vida. Entonces la atención de la foto, la atención y la atención de la foto se va hacia las manos. Si le quitamos las manos a la foto, no es lo mismo, no Ujú. representa lo mismo. A nivel compositivo, le podemos poner las manos, le podemos quitar las manos y no es lo mismo. Una eh, perspectiva interesante es hacer series fotográficas. Para los que no conocen lo que son las series fotográficas, es un conjunto de imágenes, un conjunto de fotografías, generalmente de números impares, pero puede ser una, dos, tres, cuatro, cinco, 10 fotografías, inclusive más, que conforman una historia, que te cuentan algo, que se complementan entre sí. Esta fotografía eh, fue tomada en Lima y cuenta una historia. Por eso la puse justo en este ítem. Es un fraile, se llama Salto el Fraile, y esto es una representación de lo que sucedía hace muchos años atrás, y el señor, bueno, cobra, ¿no? Por hacer esto, se lanza al mar, nada, sube, y luego se vuelve a lanzar, hace el show y hace lo mismo. Eso atrae turistas,
Pero ¿qué pasa en esta fotografía, que es muy particular? No solamente está en los tercios, o sea, cumple en la regla de los tercios, al menos la foto central, sino que la foto de la izquierda, particularmente, también tiene otra geometría. Y si vamos un poco más adelante y hablamos del horizonte en la fotografía y en la composición fotográfica, normalmente uno el horizonte lo asume como horizontal, valga la redundancia. Un horizonte horizontal. Sin embargo, aquí el horizonte está girado, está de lado. A eso le llamamos en fotografía horizonte caído. Cuando te dicen, mira, el horizonte no lo arreglaste porque se supone que tenía que quedar horizontal y no quedó horizontal, bueno, eso no debe pasar. Este horizonte está caído a propósito. Y el horizonte caído con intención le da dinamismo a las fotos. Es un dato súper importante que muchos fotógrafos te dicen, no, tú no puedes hacer un horizonte torcido. Pero este horizonte no está torcido. Este horizonte está a propósito. Y es bien interesante cuando Ok. vean una foto, critiquen la foto y vean por qué las líneas están como están y por qué no están como no están. Es estudiar la foto. Así es. Cuando observen una foto, o mejor dicho, cuando miren una foto, obsérvenla. No solamente digan, ay, qué bonito paisaje. No, sino que también es bueno que se detengan a ver el paisaje. Por ejemplo, aquí. Aquí el horizonte, por casualidad, bueno, yo digo por casualidad, pero realmente llega un punto en el que tomas tantas fotos en que hay casualidades que no son casualidades. Pero aquí las dos fotos fueron tomadas el mismo día, una detrás de otra, porque es en el mismo sitio, solo que yo me giré de un lado y de otro. No son complementarias, es el mismo paisaje. Y tienen el mismo horizonte. Y lo tienen a la misma altura, de hecho. Pero, por ejemplo, aquí hay algo que muchos fotógrafos podrían criticar, con toda razón. Bueno, yo de hecho lo critico, pero a mí no me molesta, por eso no lo quité. Y para que ustedes vean que también podemos tomar fotos con celulares, con errores, con imperfecciones, y son buenas fotos. No dejan de ser una buena foto, un buen producto, y no dejan de ser atractivas. Eso es lo que ustedes pueden comenzar a lograr sin tener que ser de cero a super fotógrafos, a profesionales, sino que pueden tener un buen producto sin necesidad de saber todo y de tener muchos años de experiencia. Por ejemplo, en estas dos fotos, a mí me disgusta un poquito, no mucho, arriba, en la parte superior de ambas fotos, hay un poquito de vegetación suelta, que tiene cielo a los dos lados. Quizás eso se puede borrar en Photoshop, por ejemplo. Pero si yo no manejo programas de diseño, yo no me tengo por qué dar mala vida, no tengo por qué molestarme, no tengo por qué, ay, lo tengo que borrar. Yo lo puedo dejar porque es parte de la foto. Es parte de la foto y no molesta. Es parte de la composición. No se olviden del horizonte. ¿No? Perspectivas y líneas de composición fotográfica. Ya hemos visto de manera implícita bastante de esto, pero lo vamos a ver de manera más explícita. Por ejemplo, para los que les gusta la fotografía de arquitectura, es importantísimo y es bastante, hay que subrayarlo, las líneas de fuga, las líneas paralelas y las líneas de fuga. Yo creo que eso es el primer paso para entender la fotografía de arquitectura y la arquitectura en sí misma. La foto de la izquierda es la foto original y la foto de la derecha es la foto retocada, es decir, la foto acomodada, la foto en donde en Photoshop ajusté las paralelas. Les voy a dar un dato antes de decirles que no fue tan grave, porque obviamente se nota. Mientras mejor tomen la foto, menos trabajo postproducción les va a traer. O sea, mientras más le dediquen a una foto, y no me refiero a que estén 2 horas para tomar una foto, pero que se concentren en los 10 segundos o en los 20 segundos o en los 5 minutos en los que se van a parar a tomar una foto. O sea, que no tomen fotos y tomen fotos y tengan 500 fotos y bueno, alguna va a servir, claro. Sino que tomen 5 o 10 fotos a conciencia. Y eso les va a evitar mucho trabajo en el futuro
desde hacer fotos para su Instagram y su negocio de emprendimiento hasta para volverse en fotógrafos profesionales. Eso no quiere decir que yo los esté limitando y les diga, no, Briseida dijo que no hicieran muchas fotos. Al contrario, hagan muchas fotos, pero hagan muchas fotos a conciencia. No es bueno que hagan 500 fotos en 5 segundos, que le pongan al disparador super mega full, a menos que amerite, ¿no? Que sea un acontecimiento muy particular. Ahora, ¿por qué les digo eso? Porque mientras mejor, como les dije al principio, mientras mejor tomen la foto, primero mejor va a quedar la foto por obvia consecuencia. Y segundo, se van a ahorrar muchísimo trabajo en el futuro, porque va a haber un momento para los que se quieren dedicar a la fotografía, ya sea por hobby o ya sea porque lo necesitan para un negocio o emprendimiento o ya sea por trabajo a dedicación exclusiva de fotógrafos, van a tener un flujo de trabajo enorme en la fotografía y se van a dar cuenta que por trabajo tener 500, 1000 y 2000 fotos no es nada viable y tampoco dan los números de horas hombre para poder ajustarlas. Esta es una foto muy bonita que a mí me gusta mucho a pesar de que es muy sencilla, pero nos habla mucho de composición, habla mucho de líneas, de color, de forma y de complementos como por ejemplo el cielo y las nubes. Fíjense las líneas en esta fotografía. Aquí no hay nada que no conozcamos, que no hayamos visto e inclusive tocado antes, como una escalera en caracol o como una bailarina que hayamos visto también. Simplemente son dos elementos en una toma en contrapicado, como explicamos al principio. Es importantísimo que empiecen a reconocer estos datos chiquitos. Un contrapicado, empiecen a manejar ese vocabulario. Este contrapicado realmente es vertical. Si giran 90 grados la imagen, se van a dar cuenta que, bueno, fue tomada desde 2 o 3 o 5 escalones más abajo. Con mucho esfuerzo, claro. Tanto la bailarina como yo estábamos con la cabeza en el piso, en la cabeza pegada al metal. Estas son líneas de fuga. El punto de fuga está a la izquierda. Claro, la izquierda en realidad es el cielo, porque la foto en realidad es vertical, pero a mí me gusta mostrarla en horizontal. Ese es otro dato importantísimo para cualquier fotógrafo. Ustedes pueden mostrar las fotos como ustedes quieran. Si ustedes quieren mostrar las fotos al revés, parada de manos, vertical, horizontal, eso es decisión de ustedes porque ustedes son dueños de su imagen. Miren esta imagen. Más allá de que a mí me parece que es armoniosa, de que los colores me parece que se complementan y de que en términos de fotografía y arquitectura me habla de materialidad y de volumen, en términos de composición fotográfica es impactante, es imponente, mejor dicho. Vamos a ver por qué. El punto de fuga está en el cielo. Todo lo que está en el cielo asciende y tiende a lo grandioso. Entonces, la toma contrapicado nos va a dar una idea de grandiosidad. Irónicamente, este edificio es bien pequeño, es muy, muy pequeño, pero aquí se ve gigante, se ve bastante grande para lo que es. Y otro dato que es autocrítica y que al mismo tiempo es una autocrítica para que ustedes se den cuenta de que esas cosas se pueden arreglar, pero que no deben dejar de darse cuenta. En la parte superior derecha, superior izquierda, disculpen, de la foto, hay un círculo, de hecho es un alambre de púas, está señalado. Eso parece una basurita en la fotografía. Y en este momento lo es. Es decir, hay un muro que protege el edificio y hay un alambre de púas encima. Si bien es cierto, es parte del edificio, a mí no me interesa mostrar eso en esta fotografía porque la ensucia. Entonces, ¿qué hacemos? Todo el cielo está limpio, estaba bastante bien bonito el clima. Y justo un pedazo de alambre. Eso en Photoshop se arregla. Inclusive pueden reencuadrar la fotografía. Pero yo no les recomiendo reencuadrar la fotografía a menos que realmente sea necesario. Por eso repito, como en las fotografías anteriores, mientras mejor esté tomada la fotografía, menos tienen que retocar, que reencuadrar, que mejorar, que dedicar y simplemente retocan iluminación o no la retocan,
como prefieran, y listo. O sea, esa fotografía lo único que tiene es un poquito más de contraste y le bajé un poquito la iluminación porque el día estaba súper soleado y ya se acercaba al mediodía por el tipo de trabajo que fue. Eso no lo deben dejar para una entrega de fotografía profesional, ese detalle en la esquina superior izquierda. Eso a nivel compositivo ensucia todo su trabajo. Esta fotografía Ok. también es un contrapicado. Se van a dar cuenta que al menos en mi trabajo fotográfico, en mi portafolio, que estoy al menos comenzando en Visión 360 a mostrar, porque ya tengo bastantes años en la práctica profesional de fotografía, se van a dar cuenta que yo uso mucho el contrapicado y eso sí es sin querer. Pero bueno, eso también tiene que ver con una mirada peatonal, ¿no? Con una mirada de usuario, de peatón, inclusive de carro, del que está en la calle, del que está a nivel de acera. Y la visual que tiende hacia el cielo. Eso hace que el edificio se vea imponente. En el caso de los edificios es así. En el caso de los elementos, en el caso de los sólidos, de una cajita de regalo, también pasa exactamente lo mismo. Si esto fuese una cajita de regalos y esto fuese una cajita de regalos y yo la tomo así, se va a ver la caja de regalos, se va a ver el Claro, elemento, claro. el, el producto. Perdón, Pati. Sí, sí, eso, o sea, estoy completando. O sea, si tomo una cajita de regalo, se va a ver grandota. O sea, me Sí, estoy tripeando tu presentación. exacto. En el caso de este edificio, los que conocemos Caracas, sabemos qué edificio es. Es Parque Cristal de Jimmy Alcock. Este edificio, a pesar de que esta toma no es una toma ni poco conocida, ni una toma espectacular, ni una toma que sea casi imposible de hacer, porque cualquiera puede subir por esas escaleras eléctricas desde donde están tomadas. Creo que las tomé de entre las escaleras eléctricas o desde las escaleras eléctricas, pero más o menos por ahí es el punto. Eh, Vemos que hay una geometría bastante sugerida, bastante sugerida. Hubiese sido genial, y otra vez voy con la autocrítica que es importantísima, eh, que las líneas que están en paralelo al recuadro, todas estén paralelas, porque hay unas que no están paralelas. Y yo no las acomodé para no deformar la imagen, de hecho para mostrárselas así, ¿no? Pero sería mucho más interesante que absolutamente todas las líneas sean paralelas. Ahora, esto es una foto Claro. fugada, que tiene un punto de fuga. Fíjense que el punto de fuga no está en la mitad, ni de la foto, ni del centro geométrico, pero sí hay un punto de fuga, ni siquiera en la mitad del recuadro rojo. Pero bueno, hay un punto de fuga, ¿no? O sea, quizás la fotografía súper perfecta sería en donde el punto de fuga está el medio. Pero eso también es, bueno, es algo muy, muy de cuidar, ¿no? Depende del tipo de trabajo. Esta fue una fotografía de calle, esta no fue una fotografía de trabajo. Porque una fotografía de trabajo es imperdonable, de arquitectura quiero decir, es imperdonable las líneas que no coincidan. O sea, o están en perspectiva o están en paralelo, pero no pueden ser unas y otras. Esta es otra perspectiva, otra imagen también en Caracas. Me pareció bien interesante que vean esta fotografía, porque a pesar de que no son fotografías que yo pueda decir, wow, esta fotografía jamás la voy a poder volver a hacer en mi vida. Son fotografías de mucha potencia y que todos ustedes pueden lograr hacer y tienen que imaginarse de que estos edificios son cajas, son productos, son libros y lo vamos a ver al final de la presentación. Estos son espacios. Este es un espacio que también algunos caraqueños conocen y otros que de repente no son caraqueños. Esta es la casa de Simón Bolívar. Bueno, es el patio. Y fíjense que también hay toda una geometría implícita. No es casual, pero pudo haber quedado mejor. O sea, si yo vuelvo y la vuelvo a tomar, quizás yo no hago el punto de fuga en donde confluyen las líneas rojas. Yo lo hago en el centro de la ventana. Hay otro punto, que es el cuarto elemento, es la composición por planos. Igual ya lo hemos visto de manera implícita en
en la parte anterior de la presentación, pero me gustaría enfatizarlo para que nos quede bastante claro. Creo que todos conocemos esta imagen, en dónde queda esta zona. Hemos pasado de una u otra manera cerca. Y fíjense que tenemos un plano principal, un plano cercano a nosotros. Luego tenemos el plano de la autopista con la vegetación, un segundo plano. Luego tenemos un tercer plano que viene siendo el Ávila. Y luego tenemos un cuarto plano que es el azul del cielo en degradé. Todos estos planos son complementarios, complementan la imagen. Si yo le quito alguno de estos planos a la imagen, la fotografía no tiene la misma información, no tiene el mismo complemento, no tiene el mismo equilibrio y balance, y en consecuencia no tiene la misma armonía, que es lo que hablábamos al principio. Ahora vamos a ver desde el punto de vista geométrico qué está pasando. Esta fotografía está en la regla de tercios, cumple la regla de tercios. Es una fotografía bastante sencilla, no es una fotografía súper elaborada, de hecho no lo fue una fotografía cero elaborada, pero fue una fotografía que funcionó. Funcionó tanto que en algún momento pues ganó un concurso para un calendario en el extranjero. Y todos ustedes pueden hacer este tipo de fotografías de calle, inclusive la pueden hacer desde un carro. Esta fotografía es un contrapicado, de hecho, bueno, es un poco más que un contrapicado, y tiene casi el centro geométrico, pero no tiene el centro geométrico. ¿Qué quiero decir con esto? Que algunas reglas y algunas normas, como lo dije al principio, solo que ahorita lo estoy mostrando, podemos ligeramente romperlas. Es decir, quizás la fotografía se puede haber visto mejor o no con el centro geométrico coincidiendo con el círculo de ese techo, de esa claraboya, puede ser. Pero la fotografía se ve bien, tiene armonía, tiene un color sutil, tiene planos de composición, tiene un plano cercano, luego se va alejando hasta rematar en lo azul del remate del edificio, que es el Guggenheim de Nueva York. Así que no se preocupen si no logran fotografías mañana mismo con un centro geométrico perfecto o con una regla de tercios perfecta, porque también funcionan. Otro elemento importantísimo en la composición fotográfica es la mirada. Creo que lo comenté en algunas láminas atrás. La mirada en la fotografía, especialmente la mirada en la fotografía de retratos, es súper importante. Ya sea que sea una mirada directa o una mirada indirecta como la de aquel gatito mirando hacia el infinito. Este tiene el horizonte caído. Fíjense que también es un trending topic para mí, ya veo. Tiene el horizonte caído. Esta fotografía también es volteada, es girada. O sea, si la giramos 90 grados, es una mesa y es un gato encima de una mesa, pero yo la muestro horizontal. Entonces, ustedes como fotógrafos, ustedes se paran en los zapatos de fotógrafos y dicen, yo voy a mostrar esta foto como yo quiero, porque yo pude haberles mostrado esta foto vertical. Y seguramente, pues también se va a ver bien. O quizás a alguien no le guste, pero yo prefería mostrarla horizontal. Es decisión completamente del fotógrafo. ¿Qué está pasando en esta fotografía con la mirada? Casi la pupila del gato está en el centro geométrico de ese punto de foco de la regla de tercios, que es un punto de tensión, es un punto de interés, en realidad, se llama punto de interés. Cada uno de los vértices de donde coinciden las líneas rojas se llama punto de interés. En el caso de las miradas es súper importante que, bueno, quizás no importante, pero sería muy sugerido que cumpla la regla de tercios en alguno de los ojos. Y así se van a dar cuenta que la mirada va a tener mucho más fuerza. Esta es una sesión fotográfica que le hice al artista Stuart, como lo mencioné, creo que en una fotografía. Y fíjense que son varios retratos. Un dato importante de las personas mayores es que pueden aprovechar las líneas de expresión
inclusive las canas, tienen mucho material. Es mucho más difícil, al menos en lo particular. Hay gente que piensa lo contrario, que piensa que bueno, si no tiene la piel como una modelo, pues es difícil fotografiar. Yo pienso que es todo lo contrario, porque bueno, hay todo tipo de opiniones y de perspectivas y formas de tomar fotografía, desde luego. Para mí, mientras más arrugas, más espectacular el retrato. Fíjense en esta fotografía. Genial. Es una fotografía súper espontánea. De hecho, esto es un recorte de fotografía. Yo estaba un poco más lejos y le di un zoom. Yo sí recorté esta fotografía y todas las llevé a cuadradas. Fíjense aquí en la composición. Y esta fotografía cumple la regla de los tercios. No está en un punto de interés el ojo. No está. Pero cumple la regla de los tercios en respecto a lo vertical. Y fíjense lo interesante que se ve la fotografía. Quizás se pudo haber visto mucho más fuerte, más potente, si llevábamos el ojo a un punto de interés, ¿no? Más arriba o más abajo. Pero me gusta así y la dejé así. Entonces, acuérdense que no solamente se trata de que tomen la foto, sino cómo muestran la foto. Aquí hay un tema compositivo que le da mucha fuerza a la mirada, al rostro y al personaje. Realmente esto le da una personalidad, cabe la redundancia, a la persona. Porque no estás mostrando una sola cara, estás mostrando muchas caras de la misma persona. Otro, creo que es el último o uno de los últimos elementos, es valga la redundancia, es el número de elementos en la composición fotográfica. Es importantísimo que sepan y se den cuenta cuántos elementos vamos a poner en esa fotografía. Pueden ser 1000 elementos, pueden ser un elemento, pueden ser 5 elementos, y en cualquiera de los casos se puede ver bien si administramos esos elementos. Esto fue una foto, bueno, esto es una foto que yo tomé desde una ventana. Y era una obra que yo tenía cerca, no era una obra ni siquiera que estaba supervisando ni nada, sino una obra que tenía cerca. Y me asomé a la ventana, bueno, todos los días me asomaba a la ventana y estaban construyendo. Y yo, bueno, cada vez que veía una fotografía, la tomaba, la tomaba, la tomaba, la tomaba. Y esta fue una de ellas. ¿Qué es lo interesante en esta fotografía? Bueno, hay varias cosas interesantes. Una, la disposición de los 3 elementos que hay ahí. Hay 3 elementos que resaltan versus el color marrón, que son los cascos azules. Esta foto puede pasar inclusive como ejemplo para la primera parte de la exposición, que es el espacio negativo. Porque fíjense que tenemos un fondo casi uniforme, no uniforme porque tiene información, pero casi uniforme, que es la madera del encofrado, y tenemos 3 elementos que nos dicen que está pasando algo ahí. Nos dan mucha información. Fíjense que las sombras de esta fotografía hace que la fotografía termine de agarrar fuerza. La mirada se nos va en una línea por los cascos azules, pero luego se nos va en la otra dirección por las sombras. Un gran error en esta fotografía, pero es parte de la espontaneidad del momento en donde la tomé, porque esta fotografía no está recortada, no está retocada, solamente tiene contraste, o sea, ¿cómo se llama esto? Los medidores básicos que uno suele mover en Lightroom, los que manejamos Photoshop y Lightroom, generalmente Photoshop para retocar y Lightroom para editar fotografías muy breves. Solamente tiene contraste, un poquito más de iluminación, contraste para que la sombra se vea un poquito más oscura, más fuerte, un poquito de iluminación y un poquito de claridad. Fíjense que en los bordes tiene algo que le llamamos viñetas, que son las esquinas negritas. Esas esquinas negritas sí están agregadas, pero pueden dejar de agregarlas, pueden no agregarlas. Yo le hice eso para darle un poquito más de énfasis a los cascos azules, porque le da contraste. ¿Qué pasaba en esa obra? Pasaban muchas cosas. Había mucha gente de cascos azules. Entonces yo jugué con el color, con la forma, con la geometría, con las direcciones y con el número de elementos. Yo soy obsesiva con el número 3, y va a sonar horrible, pero es así en la fotografía.
Los números impares, como dato general, los números impares son excelentes. El número 1, el número 3 y el número 5, principalmente. Eso como dato general de fotografía. Inclusive para las series fotográficas como el salto del fraile que mostré antes, fíjense que puse 3 fotos. Pude haber puesto una, pude haber puesto 3 o pude haber puesto 5. Es muy extraño que yo vaya a poner 4 fotos o 2 fotos en una serie fotográfica. Y eso mismo hago, bueno, es casi intuitivo ya, porque lo he hecho por mucho tiempo, eh, con los cascos azules. Pati está muerta de la risa. Ajá. Fíjense que aquí se forma un ángulo que se barre a raíz de las direcciones que los mismos obreros están barriendo, unas direcciones, ¿no? Y desde sus actividades. El amarillo y el azul hacen inmediatamente que llame la atención la fotografía. Y están casi en una diagonal, pero la diagonal termina siendo un arco. Aquí hay otro ejemplo de 3 elementos. Fíjense que también tenemos líneas de composición, perspectivas. Aquí le podemos agregar el elemento trama compositiva, pero tenemos 3 elementos, 2 elementos estáticos y un elemento en movimiento. Es bien interesante esto porque también cumple la regla de los tercios. Y no es casual. Es decir, en ese momento fue casual. Yo no planifiqué, bueno, es que este va a quedar en la regla de los tercios y la de allá va a quedar más allá y el de la izquierda se va a quedar así, no va a estar en ningún lado. No. Pero el ojo fotográfico llega un momento en donde maquina tan rápido, nuestro cerebro es tan veloz, tan rápido, que cuando ustedes se pongan a leer algún libro de pintura o vayan a hojear pinturas, obras de arte del barroco o del renacimiento, van a ver que suceden las mismas cosas y van a decir, ah, también cumplen la regla de los tercios o también cumple el horizonte caído o el horizonte estrictamente derecho, horizontal, o están a la mitad o a un cuarto. Se van a empezar a dar cuenta que si observan van a empezar a ver estas cosas. Algo que yo hubiese cambiado o hubiese quitado en esta fotografía es el muro de la izquierda. El muro que tiene un enchufe que me parece que se ve súper mal. Pero a veces es necesario para aprender a hacer este tipo de fotografías. Y ya luego podemos aprender a enmarcar, a encuadrar, pero es bien interesante que se den cuenta y que autocritiquen su trabajo para poder mejorarlo. Siempre deben superar ustedes mismos sus propias fotos antes que superar las de los demás. Por último, les voy a dar varios tips. Me parece importantísimo y por supuesto ya voy a dejar de hablar en unos minutos para que ustedes me pregunten todo lo que quieran. Me imagino que tienen muchas dudas. Me imagino que van a querer preguntar acerca de muchas cosas de las que he hablado y podemos intercambiar un rato y despejar todas sus dudas, por supuesto. Además, les voy a dar unos referentes. Vamos a hablar de los reflejos, vamos a hablar del contraluz, vamos a hablar del color y de productos. Brevemente, muy brevemente. Los reflejos. ¿Por qué a nivel compositivo los reflejos son tan atractivos? Por la simetría. Es así de sencillo. El reflejo implica simetría. Es 2 veces el mismo producto al revés. Uno al derecho y el otro al revés. Eso es lo que está pasando con esos arbustos. Fíjense que tiene un horizonte, luego el arbusto está arriba y luego está abajo. Eso es lo que está pasando. Aquí podemos hablar de espacio negativo en la parte superior e inferior y podemos hablar de contorno en los arbustos y podemos hablar de reflejo, de simetría. ¿Qué está pasando aquí? Aquí están pasando 2 cosas. Aquí hay contraluces y fotografías en blanco y negro. La fotografía de la derecha fue tomada hace bastante tiempo, no es de alta calidad, no es de alta resolución, como varias de las fotos que le he mostrado, de hecho, para que entiendan y se den cuenta que es posible tener
fotografías fuera de lo común, fotografías interesantes, más allá de buenas fotografías, fotografías interesantes, con formas interesantes, con iluminación interesante, con puntos de interés llamativos, sin tener una cámara profesional. Y si la tienes, mejor aún, porque además de tener una foto interesante, vas a tener una foto interesante de alta calidad. Ay, dame un segundo, Pati. Dale, no te preocupes. Más bien creo que estoy súper en delay. Es que me está pidiendo batería. No sé si tengo delay o si estoy al mismo tiempo que tú. Bueno, en este momento estoy viendo lo de la fotografía en blanco y negro. Ya, lo que pasa es que me está pidiendo batería. Por eso que te decía que no sé qué. Creo que Dale, tranquila, no hay problema. es que le estaba conectando ay, estaba conectando la laptop. Creo que se conectó. Ajá. En estas fotografías es importante a nivel compositivo, ¿qué es el contraluz? A nivel compositivo es cuando tenemos una luz que viene en contra de nuestro objetivo. Por ejemplo, miren a mano izquierda el hombre que parece una sombra nada más. Y tenemos todo ese chorro de luz al fondo y viene hacia nosotros la luz. La luz la tenemos de frente, al frente de nosotros. Tenemos dos cosas al frente de nosotros como fotógrafos. Tenemos la luz y tenemos el objeto que queremos tomar. Están los dos al frente de nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos dos opciones. O giramos y nos movemos exactamente del otro lado, en contra de la luz, para que la luz ilumine el objeto y se vean las fotos como en las fotografías anteriores, fotografías con color, fotografías con volumen, con forma, o tomamos las fotos a contraluz, como en estos dos casos. Y eso nos va a crear, nos va a generar una silueta, nos va a generar un chorro de luz y una silueta, y esa silueta va a ser la del objeto que queremos tomar. Fíjense como aquí se ve la plaza cubierta, el techo de la plaza cubierta, el desnivel, y aquí se ve la silueta del personaje que está en la calle, es una fotografía de calle. A mano derecha podemos ver una foto que no está derecha, no es una fotografía arquitectónica, no está corregida, no está tomada con una cámara profesional, aunque pudo haber sido corregida en Photoshop, para que se den cuenta que la fotografía puede ser interesante y puede ser corregible. Más adelante, cuando aprendan Photoshop o los que ya manejan Photoshop pueden aprovechar esa herramienta y pueden tener una foto interesante que postear, que tener, que mostrar o que imprimir. Fíjense que tenemos un objeto, que es el personaje que está recostado de la columna. Tenemos una luz que se va moviendo entre las sombras, porque en este caso es entre la materialidad del cemento, y tenemos una estructura, tenemos una información. Esto es otro ejemplo de contraluz. Esta fue una fotografía para una exposición que de hecho creo que fue una de mis primeras fotografías en exposición en la biblioteca de la Universidad Simón Bolívar. Y fíjense que tiene color y contraluz. Tiene espacio negativo, color y contraluz. Eso es importantísimo que vayan incorporando conceptos. A veces nos olvidamos de las palabras. Yo misma a veces me olvido de que el espacio negativo se llama espacio negativo. Pero tenemos que tener muy, muy claro esos conceptos para entender las fotografías y para poder criticarlas. En el buen sentido y en el mal sentido, porque críticas hay para todos los gustos. ¿Qué le da fuerza a esta foto? Bueno, varias cosas, pero en conciso, tres cosas. El espacio negativo, que es la montaña, es la silueta del Ávila, como lo hablábamos en la fotografía anterior, la silueta. El color le da mucha fuerza a esta fotografía. Y el volumen.
el volumen de las nubes, pero básicamente las dos primeras, que está a contraluz y se ve a color. De hecho, es complicado porque la mayoría de los contraluces se ven en blanco y negro o tienden al blanco y negro, pero esta es una fotografía full color en contraluz. ¿Por qué hablamos de color en la composición? ¿Cuándo hacemos una foto en blanco y negro? ¿Cuándo mostramos una foto en blanco y negro? ¿Y cuándo la mostramos a color? Yo creo que es muy simple, cuando finalmente lo entendí, claro. Yo sé que al principio no es tan sencillo eso, porque uno a veces se pregunta por qué me muestran una foto en blanco y negro y por qué no me la muestran a color o viceversa. O sea, yo no entendía. Cuando por fin entendí, hay gente que lo entiende más rápido y hay gente que no, es porque sencillamente te da más información el color. Si ustedes toman una foto y el color aporta, les da información, les dice, bueno, con este producto puedo, con este lazo rosado, puedo combinar tal cosa. Con este color es emergencia, con este color es prioridad, con este color es pase adelante. Ese color te está dando información. Eso mismo pasa con las flores. En la naturaleza hay muchos colores, muchas formas, muchas texturas. Aquí hay todo. Naturaleza, forma, color, textura. El color aquí inclusive da una idea del clima del lugar. Pero fíjense si yo hubiese mostrado esa foto en blanco y negro. No aporta. El blanco y negro no aporta. El blanco y negro lo podemos usar para resaltar el objeto. Déjenme mostrar la fotografía anterior. Fíjense que aquí cómo se resalta, sobre todo en la de la izquierda, cómo se pronuncia la silueta del señor, del objeto, de la fotografía de calle. Y el fondo de la calle termina siendo un complemento. Ahí hablamos de los planos fotográficos, que hablamos al principio de la figura y el fondo. Aquí pasa lo mismo. Aquí sucede lo mismo. El color realmente aporta muchísimo de información, muchísimo. Aquí sabemos que es un atardecer, nos podemos dar cuenta que son unos pescadores, que el mar está calmado, que está limpio. Podemos hablar mucho, mucho a través del color. Podemos hablar además de que tiene unos tonos violetas hermosos ese atardecer. Inclusive podemos darnos idea del clima, igual que en la foto anterior, porque son fotos de naturaleza. Aquí, ¿qué está pasando a nivel compositivo? Es otra fotografía con los obreros, pero tiene un solo elemento, que es el obrero. Tiene una suerte de espacio negativo, podríamos hablar, a no ser de que tiene una sombra que pronuncia mucho la actividad. Pero geométricamente es casi una regla de tercios. Es muy interesante esta fotografía porque además podemos hablar de dónde viene la luz. Es importantísimo que empiecen a reconocer eso. Inclusive la soga que está al fondo, arriba en la parte superior derecha, nos da información de la actividad. Y el blanco y negro no aporta. Así, ustedes ponen las dos fotos. Cuando ustedes toman una foto de producto o con la familia o de turismo o de viaje o por afición o inclusive por trabajo, lo primero que tienen que hacer es, la pongo en blanco y negro, la pongo en color. Si el color aporta, va a color. Si el color no aporta, va en blanco y negro. Estas fotografías a mí me gustan mucho, a pesar de que son fotografías muy sencillas y no de alta calidad. Me gustan mucho por la geometría que implican. Estas fotografías son súper nutritivas a nivel de aprendizaje. Fíjense la diferencia cuando les doy la información de cómo fueron, de qué ángulos implican, qué movimiento implican. Estas fotografías no están del todo derechas, fíjense en los marcos. Sin embargo, eso queda en segundo plano porque mi espacio era totalmente blanco. Estas fotos no fueron casi retocadas. Fueron retocadas en el sentido del horizonte, por ejemplo, que en el de la derecha no está tan derecho. El marco de la ventana también estaba un poquito torcido y lo retoqué y así sucesivamente, pero realmente la bailarina estaba de negro y el fondo, marco, piso, paredes era blanco. Entonces era el contraste perfecto. Lo único que hice fue poner en blanco y negro, mejor dicho, enfatizar el blanco y negro, lo que ya estaba blanco y negro.
Fíjense en la geometría tan hermosa de 120 grados, 120 grados y 120 grados. Luego el 90 grados perfecto y la silueta de la izquierda que forma esa escena de baile. Claro, esta fue una sesión muy nutritiva con una amiga mía y, y les puedo asegurar que tomar fotografía de danza es súper nutritivo porque es una hermosa manera de comunicar. Para los que nos interesa la fotografía de objetos, de arte, de producto, de artefactos, independientemente de cuál sean, fíjense que los planos fotográficos de perspectiva que les mostré al principio son importantísimos, porque aquí hay puros planos frontales, a excepción del que está casi circular. Ese fue tomado en contrapicado. Esa es la base de la escultura. Esta es una escultura que realicé con un profesor al que le tengo mucho aprecio y me pareció que quedó bien la escultura para ser la primera vez que la hacía y lo tomé fotos como producto, como para un portafolio. Exactamente eso pueden hacer ustedes con sus productos, los que les interesa la fotografía de productos, de alimentos, de cualquier tipo de empresa. Esta es una fotografía que yo no tomé. Esta fotografía la puse porque yo les estoy ayudando a hacer contenido de Instagram a una empresa pequeña, un emprendimiento, y como estamos a distancia, yo no puedo tomarle las fotos. Y esta persona está comenzando, está emprendiendo, no puede pagarle un fotógrafo profesional para tomar fotos de sus productos, que es el caso de todos cuando comenzamos. Nosotros somos el secretario, el gerente, el director, el organizador, el que limpia, el que recoge las cajas, el que embolsa y el delivery. Entonces, creo que para ajustarnos a esa realidad es importante que sepamos hacer un poco de todo para más adelante delegar cuando tengamos la posibilidad y supervisar ese trabajo y sobre todo exigir que nos entreguen un buen trabajo. Yo le di las instrucciones de que tome la foto frontal al producto, que la foto original es la foto de la izquierda, y las fotos las tomó con un celular, con un buen celular, pero con un celular al fin, no con una cámara profesional, no con una Canon, una Nikon o con una Leica. La tomó con un celular. ¿Qué le criticaría yo? Porque la verdad es que felicito la foto, que hubiese bajado un poco más a la altura del producto. Como cuando uno va a sentarse o va a agacharse a ver un niño. Uno se agacha para ver al niño a los ojos. Es lo mismo que tienes que hacer con el producto. Tomas la foto frontal al producto, en el caso de la fotografía frontal, de perspectiva frontal, porque hay otros ángulos, como ya vimos, y tomamos toda la fachada, todo el frente del producto. Y de esa manera podemos reconocer el producto. Fíjense que la foto es la original, es la de la izquierda, y el post de Instagram es el de la derecha, que por supuesto es muy sencillo, muy básico. Pero fíjense que con una fotografía, un retoque, claro, eso tuvo un retoque en Photoshop porque la foto es rectangular y el post es cuadrado, ¿no? Hubo que ampliar el espacio para que haya espacio negativo alrededor, ¿no? Haya más aire y le dé aire al producto. Y fíjense que fue muy sencillo y eso lo pueden hacer ustedes con sus propios emprendimientos. Una fotografía frontal, por ejemplo. Esto es una fotografía cenital, una fotografía tomada desde arriba hacia abajo. Y esta fotografía también la tomó mi cliente con mis indicaciones. Puedes hacer esto, pones el celular así, lo pones desde arriba, pones 3 elementos, de nuevo el tema de los 3 elementos, y le ayudé a hacer un post para Instagram. Fíjense lo sencillo que fue. Claro, fíjense que hasta tuvo el tino de ponerse al lado de una ventana con luz natural y miren hacia dónde va la dirección de las sombras. Es súper interesante porque de una fotografía relativamente sencilla, con ciertas indicaciones, con ciertos conocimientos no profesionales, puedo lograr un buen post. ¿Qué hice yo para el post? Giré no lo puse en horizontal, yo lo giré en diagonal. Fíjense que la mirada, el ojo humano, es muy inteligente. El ojo humano cuenta de inmediato, 1, 2, 3.
Luego, de la línea horizontal, vamos a la imagen de la derecha, que es la imagen cuadrada, y el ojo humano que hace 1, 2, 3, y la mirada barre de esquina a esquina la imagen. O sea, el ojo humano no, primero mira y después analiza. Él no va a analizar, bueno, es que él giró la imagen, la acomodó, la photoshopeó. No, él mira, él recorre la imagen y luego analiza. Ah, es que la sombra, ah, es que la luz. Una ventana, un fondo uniforme, un producto y un ángulo cualquiera que ustedes escojan, con un elemento, 2, 3 elementos, puede funcionar una fotografía de producto. Yo los invito a tomar fotografías. Esta es una fotografía más de las de baile, de danza. En este caso fue una bailarina de ballet. Me pareció una muy buena fotografía. Sí fue retocada en el fondo porque tenía unas sillas, tenía unas mesas, pero no es mucho el retoque, era para eliminar unas sillas y unas mesas a la izquierda. Creo que se nota un poco, de hecho, pudo haber tenido más trabajo. Pero me pareció muy interesante este contraluz porque hay líneas. Esta fotografía me habla de líneas, me canta, me expresa y me grita líneas y fuerza. Yo los invito a que se atrevan a tomar fotografías. No importa que al principio les queden un poco torcidas, no importa que luego las tengan que acomodar en Photoshop o que las tengan que volver a tomar, pero no dejen de tomarlas a conciencia. No tomen 500 fotos en 3 segundos. Tomen 3 fotos y de esas 3 fotos dedíquenle, o sea, dedíquenle a cada foto. De esas 3 fotos luego las ponemos en la pantalla, las observamos y las criticamos nosotros mismos con nuestro propio trabajo. Cuando tengan un buen producto, y cuando digo un buen producto es algo que ustedes digan, creo que lo logré, y que parten de ahí, porque luego pueden mejorar, siempre podemos mejorar todos en constante aprendizaje, unos de otros. Los invito a hacer composiciones, los invito a girar la foto, a girar el horizonte, a voltear la fotografía y hacer composiciones. A mí me gusta mucho hacer mosaicos, por ejemplo. Fíjense la fotografía de la izquierda, que en realidad no es una fotografía, es una imagen, es una composición fotográfica en espejo de muchas réplicas de la fotografía de la izquierda, que es la fotografía original. La fotografía de la derecha, yo casi no la retoqué, solo le quité las sillas que tenía al fondo y creo, no recuerdo, pero creo que le enderecé un poquito la columna de la izquierda. Creo que estaba derecha. Pero siempre verifico las verticales, siempre verifico las verticales y las líneas de horizonte que estén bien. Si van a estar derechas, que están derechas. Si están verticales, están verticales. Si están horizontales, están rigurosamente horizontales. No se pueden permitir líneas con inclinación de 1 grado. Eso no puede pasar. Eso sí es un error y está mal. Pero si el horizonte lo giran, lo tuercen, si van a poner la foto inclinada, pues inclínenla bastante. Tuerzan bien ese horizonte o giren bien la foto o volteen 180 grados la foto, pero no lo hagan ligeramente, háganlo rotundamente, con fuerza. Y creo que pueden conseguir grandes composiciones, inclusive como un mosaico de así. A mí me llamó mucho la atención y de hecho fue la contraportada de un libro preliminar de proyecto fotográfico que hice hace bastante tiempo para proyecto de final de fotografía. Los voy a dejar con esta frase de Ansel Adams, los dejo para que lo googleen, es un gran fotógrafo estadounidense, los dejo para que tomen esa referencia, así como la de Steve McCurry, que les dije al principio, el gran fotógrafo de la Nat Geo, y que además yo soy muy fan de él. Ansel Adams dice, no hay reglas para las buenas fotografías, solo hay buenas fotografías. Los dejo para que piensen en eso, después de haberme escuchado mucho rato, y les dejo 3 minutos de un video para pasar a la sesión de preguntas, dudas y conversamos los pocos minutos que nos quedan.
Ya, déjame poner mi cámara. Yo creo que mi cámara está apagada, ¿no? Yo estoy en el chat, entonces estoy así como me quité los lentes porque está haciendo calor. A ver, déjame leer la pregunta de David. ¿Cuál es tu proceso creativo antes de tomar fotos? ¿Sigues algunos pasos? ¿Tienes? No, no. Yo no soy niña de rituales. Mi único ritual, bueno, mis dos únicos rituales son comer donas y comer croissants como loca. Pero, pero no, yo no tengo ritual. Creo que dos cosas. ¿Dónde estás? Carlos David. Yo lo que creo que son dos cosas. Eh, ser disciplinado es una cosa en la que yo aún sigo trabajando. Creo que la rigurosidad, a veces por trabajo me explico porque yo soy fotógrafo a nivel laboral, esa es mi otra carrera, pero también soy fotógrafo por pasión. Entonces creo que mi ritual es eh, un poco disciplina, ¿no? No te voy a dar una respuesta muy esotérica porque no la tengo, pero tener siempre la cámara con batería, los que tenemos cámara profesional o los que tenemos la oportunidad de tener cámara profesional, tener siempre batería en la cámara, siempre, siempre. Y yo sé que, bueno, al menos los que están en Venezuela es un contexto difícil, un contexto complicado para andar con una cámara, un celular costoso, pues por muchas razones que algunos sabemos, pero eso a mí no me ha limitado para hacer fotografía de calle, fotografía en el Teatro Teresa Carreño, en Caracas, en Parque Central, fotografía. Yo no los estoy invitando a que se arriesguen, yo los estoy invitando a que tomen fotografías inclusive dentro de sus casas o apartamentos y que el ritual sea hacer las fotografías y no hacer 500 fotos en 10 segundos, poner el disparador a full y darle sin conciencia, sino todo lo contrario. Yo creo que el ritual es, vamos a sentarnos, o vamos a pararnos, o vamos a agacharnos, o a tirarnos al piso, como muchas veces hago, inclusive trabajando, y tomo la fotografía trapicado, o frontal, agarren el objeto más lindo que tengan en su casa que les guste mucho, yo agarro unas piezas Lego que tengo por ahí, y empiezo a tomarles fotos, quedó borrosa, me quedó movida, me quedó de tal manera, me quedó muy iluminada, me quedó fuera de la regla de tercios, me quedó no simétrica. Y eso yo creo que es tu mejor ritual, o sea, prepararte para la próxima fotografía. Genial. Mira, Aaron Fariña le abrí el micrófono que tiene una pregunta, levantó su manito. Y hay otras preguntas en el chat. Pero si quieren levanten la manito y yo les voy abriendo el micrófono si quieren hablar, igual vamos leyendo el chat. Aaron, ¿estás allí? Ok, yo voy respondiendo las preguntas del... A ver, Aaron. Sí, aquí Hola, estoy. Aaron, ¿cómo estás? Hola. Quería preguntar, era sobre hasta qué punto se pueden romper los esquemas. O sea, hasta qué punto puedo dejar de seguir las reglas para hacer una fotografía. Si me lo preguntas, te diría que todas las reglas se pueden romper a nivel de composición fotográfica. Pero cuando estamos comenzando en la fotografía, como casi al menos en el área de diseño, en el área de arte, son áreas que tienen cierta rigurosidad a pesar de ser muy subjetivas en muchas otras cosas, pero manejamos los mismos elementos, luz, color, forma, proporción, líneas, perspectiva, líneas de fuga, esos son conceptos, más allá de ser elementos, son conceptos que disciplinas artísticas, pero que tienen una rigurosidad, por eso se estudia la fotografía. O sea, no con 2 o 3 cursitos ya eres fotógrafo. Entonces, para responder a tu pregunta, más allá, te puedo decir que puedes romper las normas, pero para romper las normas tienes que conocerlas muy bien, para romperlas de manera exitosa. Por dar un plato al piso. O sea, se rompió y se rompió. No tiene ninguna consecuencia más allá en positivo. Conocer las reglas y las normas, no solo de fotografía, yo creo que de todo en la vida, para después poder decir, ok, esto no me parece tan así. Porque hay normas, muchos estereotipos, muchos esquemas en la fotografía, particularmente hablando de la composición fotográfica. Por ejemplo, la rigurosidad de la
la regla de, pero hay fotografías que no están en la regla de tercios y funcionan extraordinariamente bien. Muchos fotógrafos dicen que las fotografías simétricas, sí, es cierto, hay unas que son aburridas, pero hay otras que funcionan de maravilla. Y Steve McCurry, que es, como les acabo de decir, uno de mis fotógrafos, siempre, él sigue fotografiando. Él hace muchas fotografías simétricas, claro, de todo. Ese hombre ha hecho de todo y funcionan. Él rompe las normas, pero porque las conoce. Entonces yo las para luego trascender y romperlas, como ustedes quieran, con su personalidad y romperlas a su estilo, que es lo que le va a dar realmente fuerza a Ok, allí vi otra pregunta de Luis Marquina, Brisaida. No sé, Luis, te voy a dar palabra para que hables y le expliques un poco mejor porque veo que es una pregunta que yo también me hago. Entonces, pregunta, ya va. Dame un segundo. Luis Marquina pregunta, no sé nada de fotografía, así que sé que quizás eso es muy simple la pregunta, pero ¿cómo puedo colocar esas líneas en la cámara para que me ayude al momento de tomar la foto? O simplemente me imagino las líneas. No puedo. Ok. Luis, ¿no? Luis, te refieres me imagino que te estás refiriendo a las líneas de tercios, las líneas de perspectiva, las líneas de los puntos de fuga, cuando yo te decía, les comentaba en la presentación que yo hago el contrapicado y tomo la fotografía en el caso de la fotografía de arquitectura, que es en el que tengo más amplia experiencia. Claro, tú las líneas te las imaginas, pero porque las líneas están ahí. Puedo revisar inclusive la presentación rapidito, pero ustedes pueden caminar como peatones en la calle y miran hacia arriba, como imagínense una fotografía, una postal de Nueva York. Lo que van a ver son líneas hacia arriba, líneas y líneas y más líneas hacia arriba, y el punto de fuga está muy, y esas líneas te las imaginas después de que las ves. Entonces, por eso yo los invité desde muy al principio de la presentación, hay que aprender a ver y más que aprender a observar. En el momento en que nosotros nos detengamos a observar, por ejemplo, yo tengo una línea aquí de un afiche, tengo una línea por acá, cuando empecemos a empezar a encuadrar y a enmarcar mucho mejor nuestra fotografía. No olvidemos que la fotografía, el producto fotográfico, no la fotografía, el producto fotográfico, la imagen, no es más que llevar de 3D, de una realidad, de un objeto, de un producto, de un edificio, de un paisaje, a 2D. Todo estando a lo gráfico, de 3D a 2D, sin perder la esencia y toda la fuerza y los elementos de los que hablamos. Déjame revisar. Genial. Mira, por aquí te hacen unas preguntas. Si puedes compartir el link del último video y que recuerdes cuál es el nombre de tu rockstar favorito. Ah, perdón. Él es el mismo. Es el mismo. Mi rockstar en la fotografía, porque tengo varios, es Steve McCurry. Déjenme escribirlo por aquí. Pero igual está, bueno, pasa que ustedes no tienen la presentación. Ay, qué fastidio, qué bueno. Si quieren esos datos los podemos compartir por el... Bueno, no sé qué, claro, creo que ahí no sé por qué no, cuando le doy enter, no sé por Steve McCurry. Él es el fotógrafo, el gran fotógrafo de la gran portada de la Nat Geo, de la niña afgana, de hace muchos años. Esa fotografía la tomó Steve McCurry hace muchísimo tiempo. Y a raíz de esa fotografía de la niña afgana con los ojos claros, de mucha fuerza, esa portada, esa gran portada de la National Geographic, él se hizo famoso a raíz de eso. Y muchos años después, como anécdota, él buscó a la que era niña afgana en aquella época, yo creo que en el 2000 o 2010, por ahí, en esos años, Steve McCurry, por supuesto, muchos años después, él busca a la niña afgana
que ya no era una niña, le vuelve a tomar una foto entregándole la revista de la Nat Geo, la revista con la portada de ella, joven. Por supuesto, habían pasado muchos años, ya era una señora, culturalmente pues habían pasado también muchos sucesos, hasta inclusive difíciles por el tipo de realidad. Y hay todo un reportaje, pueden meterse en Google y averiguar un poco, es bien interesante. Eso como contexto, al menos en la fotografía, saber un poquito de esas cosas, ¿no? Bueno, tengo aquí escrito, pero no me da enter, así que no sé cómo. Ok, si tienen alguna otra pregunta, la puedo respondiendo. No sé si Pati o alguien quiere intervenir. Te preguntan, ayúdenme, porque yo leo y la cosa sigue subiendo. Entonces... Bueno, vamos a tratar de ser, chicos, vamos a tratar ahora de ser un poco más concisos para que no se extienda tanto, capaz de ser un poco más puntuales en las respuestas, para que no se extiendan tanto y podamos darle respuesta a todas sus dudas. Mira, Briseida, alguien te pregunta, ¿cuándo se recomienda usar la sección áurea? ¿Cuándo se recomienda? Sí. La geometría no se sugiere, o sea, tú no recomiendas. Pero, por ejemplo, en el museo, o sea, para responder a tu pregunta, en términos geométricos, por ejemplo, en el Museo de Nueva York, yo hubiese podido mostrarles la sección áurea con la imagen en cenital o en contraposible en cualquiera de las imágenes, que tengo varias, solamente le mostré una, porque en el Guggenheim de Nueva York, que los que conocemos a nivel de imagen, al menos sabemos que es un museo de rampa que va subiendo como una espiral y va creciendo la sección. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos la imagen, ¿no? Cuando es la imagen, la sección áurea barre y recorre. Ahora, eso es un buen ejemplo, pero hay muchos ejemplos de la sección en internet, sección áurea, que no tienen nada que ver con círculos ni con curvas, pero en donde más se ve es la naturaleza. La naturaleza es nuestro, me faltó poner ese punto ahorita que estás tocando ese tema, la naturaleza es uno de nuestros mejores maestros, porque la sección áurea, por ejemplo, está presente en los caracoles. Hicieron un corte transversal de los caracoles. Uno puede ver perfectamente la sección áurea en la naturaleza, en las flores, en muchas estructuras naturales áurea está presente. Y por eso yo los invito muchas veces y reiteradas veces subrayo que aprendamos a observar, porque a raíz de que nosotros aprendamos a observar, vamos a eso que observamos. No sé si respondió a tu pregunta, Luis. Ok. Mira, Simón pregunta si vamos a tener la posibilidad de hacer esta conferencia con un poco más de profundidad. Simón, sí. De hecho, esta es nuestra primera conferencia. La idea es que más adelante ustedes se puedan volver a inscribir y tengamos mucho más sobre fotografía. Bueno, Briseida sería nuestra ponente estrella aún más. Tenemos otras conferencias, sí, tenemos una conferencia, como les dije al principio, de las bombas, tenemos una de conservación de alimentos, tenemos una de arte y pintura, que va a ser una actividad para que realicen en vivo junto a nuestro artista plástico. Aquí veo, Briseida, una chica, Jazmín, tiene la manito levantada. Déjame ver si le puedo reiniciar el audio para que te haga la pregunta. Si no, Jazmín, bueno, sí, dale la palabra. Sí, lo que pasa es que no sé por qué razón no se desbloquean los audios de los participantes. Creo que Jazmín debe desbloquearlo ella misma para que te haga la pregunta. Mientras Jazmín, listo, ya te desbloqueé. Por aquí, profesional. Sí, bueno, puede ser. Hola. Ajá, te escucho. Sí, ahora sí te escuchamos, Jazmín. O Yasmín. Hola, Bris. Muchas gracias por tu conferencia. Muchas gracias por compartir tu experiencia. Yo soy nueva en esto y tengo una consulta. Estuve leyendo un poco de claroscuro y quería saber si el claroscuro se toma de algún ángulo en especial.
del cenital, del normal o nadir, me parece, o es otra categoría? El nadín es de abajo para arriba. Es estrictamente de abajo para arriba 90 grados. El cenital es estrictamente 90 grados de arriba para abajo. Y cuando hablamos de contrapicado, es de abajo para arriba, pero inclinado. O sea, como cuando no te puedes tirar al piso, etcétera. Y bueno, está el picado también, que tiene un ángulo que es de arriba, y está el frontal. Ahí tiene el esquema de ángulos fotográficos y les va a salir miles de esquemas. De hecho, yo agarré un esquema de internet y puse la referencia, porque bueno, está en internet, ¿para qué lo voy a hacer de nuevo? ¿Qué es el claroscuro? O tu pregunta es, ¿para qué se usa? ¿O cómo se usa? Bueno, primero, ¿qué es y desde dónde se toma? Se ven las sombras. Uh-huh. Y bueno, si me puedes explicar un poquito más sobre el claroscuro. Claro. A ver, te explico. No sé a qué te refieres con la palabra, o sea, con la frase claroscuro. O sea, de pronto no sé si estamos manejando la misma terminología, no sé si porque de un país a otro a veces varían los tecnicismos. Como pero de los repente... cuadros de Rembrandt. Ajá, ok. Fíjate, eso es un degradé de color, un claroscuro, valga la redundancia, de lo oscuro a lo claro, y hay un matiz de grises, independientemente si es, quiero explicarme, un color fuerte al mismo color casi en blanco, por eso es claro oscuro. ¿Qué pasa? Que en el camino de uno y de los extremos, de lo fuerte a lo claro, hay un matiz. Generalmente se hace de negro y blanco y en escala de grises en el intermedio, desde luego. Pero ahora, ¿en qué ángulo tomas un claroscuro? No importa. O sea, los ángulos están para tomar fotografías, o sea, son herramientas, son medios para un fin. No es más que un aporte de color, o puede ser en contra, ¿no? Dependiendo cómo se tome la fotografía. Pero el claroscuro es un concepto, una herramienta de fotografía. O sea, yo puedo tomar un claroscuro frontal, yo puedo tomar un claroscuro cenital, yo puedo tomar un claroscuro picado, contrapicado o nadir. Tomar un objeto en matices, por ejemplo, a nivel de paisaje se ve muchísimo. De fuerte a claro. O de la hora, si es un atardecer, un amanecer. Más o menos creo que esa es tu pregunta, o la respuesta a tu Muchas pregunta. gracias. Muchas gracias a ti, Yasmín. Gracias, Jazmín. Tenemos otra pregunta, es de Saraí Carrillo, pero wow, es una pregunta medio complicada, entonces Saraí, te voy a dar el micrófono para ver si tú se la puedes explicar mejor a Brisaida. Okay. Okay. Listo, Saraí. Hola, Saraí. Hola, Briseida, ¿me escuchas? Hola, sí, ya te escucho bien. Bri, quería preguntarte si es recomendable primero entender bien sea el espacio, bien sea el elemento y los elementos compositivos que componen, vale la redundancia, este objeto, tomar la foto. O sea, si estamos iniciando en fotografía y no tenemos ese ojo como bien entrenado, sería prudente entender primero el objeto antes de tomar la foto para poder saber cómo tomarla. No necesariamente, porque, a ver, te explico, te doy tu diciéndote cómo lo haría yo, o cómo lo hice yo, porque realmente yo también yo empecé con cursos gratuitos de fotografía, comencé con un cursito, después otro cursito, y así fue, hasta que después por cursos, y luego dije, bueno, nada, ya hay muchos cursos, ahora voy a hacer un diplomado, y así fue, ¿no? Y luego empecé a trabajar en ello. Entonces, les voy a decir, te voy a responder la pregunta, que básicamente de eso se ha tratado todo, ¿no? Desde mi punto de vista. Yo creo que hay que empezar por poco, porque a veces cuando uno quiere aprender mucho, uno quiere correr a hacer un maratón 5K Gatorade, y bueno, acabas de tener un accidente y no sé, te estás aprendiendo a caminar de nuevo. Entonces,
ya va, vamos poco a poco. Yo comenzaría con un elemento o 3 elementos controlados, en el caso de la fotografía de producto. En el caso de la fotografía tónica, que es un poco más compleja, porque la escala es otra. No es un producto que tú puedes poner aquí y, ok, voy a tomarlo frontal, cenital, tónica. Estamos manejando escalas distintas desde casas, desde residencias, desde conjuntos residenciales que me ha tocado fotografiar solo, así como que ya va. O sea, además, yo soy chiquita, entonces es un poco intimidante la escala, pero para responder a tu pregunta, poco. Empieza por algo pequeño. Si tu intención es aprender fotografía en general, comienza con objetos. Con objetos. Yo agarro objetos que me gustan. Mi Rosita Lego, yo tengo un libro de aquí. Empiezo a fotografiar objetos, cosas controlables, espacio en mi sala o en mi habitación, y empiezo a fotografiar con la cámara. Ah, bueno, es que esto es frontal, entonces empiezo a hacer la fotografía frontal. Me agacho, lo pongo agacho y hago la fotografía frontal al objeto. Y así voy con todos los ángulos, hasta que yo vea que más o menos ha quedado una buena fotografía. Y ese más o menos es con las reglas de composición, y que hay muchas otras, por supuesto, pero podemos comenzar con estas. ¿Qué otra recomendaría yo para comenzar a tomar fotografía de arquitectura, por ejemplo? Realmente a observar espacios arquitectónicos. Ahí hay dos cosas. Una, los volúmenes, y dos, los espacios, que es el vacío. El volumen, por fuera, una cajita, ¿no? Que tomar el espacio fotográfico como un patio de una colonial, pero el patio. Volumen de la casa, ni de la quinta, ni de la casa, ¿no? Del edificio. Entonces, primero, observar, hacerte más sencillo el ejercicio con estas normas de composición, comenzar por los centros, comenzar por los tercios. Uno se para en el centro del espacio y reconoce, ok, esa es la fuente o esa es la puerta. Yo voy a tomar desde aquí hacia la puerta, desde aquí hacia la fuente o desde aquí hacia la ventana. Te paras en un punto y medio, el tercio, para comenzar, y luego puedes incorporar complejidad y puedes incorporar elementos, o al menos así fui haciéndolo yo. A mí ni derechas, ni bonitas, ni nada, pero eso poco a poco lo va uno mejorando, y por supuesto uno tiene muchísimas cosas que mejorar. Lo critico siempre. No sé si no. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Bri. Muchas gracias. Nada. Mira, Briseida, te tienen otra pregunta por acá. Te preguntan cuáles son tus 5 fotógrafos favoritos o tus 5 estilos de fotografía favoritos. Yo te puedo dar 2, quizás 3. Son clásicos, son fotógrafos, digamos, clásicos, me refiero a... son muy conocidos, rebuscado. En primer lugar, perdón, está definitivamente Steve McCurry, que es el que escribieron, ya lo vi que en el chat, lo escribió casi insigne de la Nat Geo, que por supuesto tiene muchísimos otros. Los invito a revisar esa página. Por cierto, no estoy sponsoreando, no, pero me encanta esa página, como a muchos otros. Me gusta mucho la fotografía de, no me acuerdo el nombre, pero se apellida Bresson. Es un gran fotógrafo de retratos. Me encantó cuando yo aprendí retrato, no, una de las maneras de aprender retratos, que me quedó a mí muchísimo en la cabeza, fue a través de Bresson, con doble S, no sé cómo se pronuncia porque es francés, de repente Marianto nos puede ayudar. Y hay otro fotógrafo que me parece interesantísimo, no recuerdo ahorita el nombre, bueno, ahorita me acuerdo, obviamente, no recuerdo ahorita el nombre, que hizo, les voy a contar lo que hizo, y en lo que me acuerdo se los pongo en el chat, o lo pongo inclusive en mi red de @360 Publicación, porque es interesantísimo y van a ver que les va a nutrir mucho. Es un fotógrafo que hizo una apuesta con otro fotógrafo a su vez,
y corrigen el chat buenísimo, porque yo soy malísima para los nombres, hizo una apuesta y uno decía, el caballo pone una pata en la fotografía. Siempre pone una pata en el piso cuando corre. O sea, 3 patas al aire y una en el piso. Y el otro fotógrafo decía, no, el caballo levanta las 4 patas y yo te lo voy a demostrar. Hicieron una apuesta, no recuerdo el detalle de la apuesta, y se supone que, bueno, o sea, se estaban jugando el honor, ¿no? Y resulta que hicieron como la composición de fotografías de retrato que hice de John Stoddard, de los retratos que les mostré, encuadrar una composición, una diagramación fotográfica de varias tomas en secuencia, una detrás de otra. Hicieron una matriz, básicamente, ¿no? Una retícula. Y el fotógrafo del que les hablo, casi imperdonable que no me acuerdo el nombre, ahorita me corrijo, demostró que el caballo levanta las 4. Estamos hablando de un momento en el que la fotografía no se había desarrollado del todo, en el momento en el que no había tanta tecnología, si realmente, o sea, que pasaba tan rápido en las carreras de caballo que no se sabía realmente a ciencia cierta, y la fotografía logró demostrar ese segundo, ese nanosegundo en donde el caballo levanta las 4 patas y queda al aire. A raíz de esa anécdota y de, por supuesto, que él mostró esta secuencia como una mini filmografía en imágenes, hicimos un ejercicio académico cuando yo estaba estudiando. Y de ese ejercicio académico que era en movimiento, ¿no? Era en movimiento, era captar el movimiento y mostrarlo en varias tomas. Es que yo tuve una experiencia muy bonita, bueno, con bailarinas, tanto de ballet como con bailarinas de música contemporánea, que les mostré un par de ejemplos. Tengo muchísimo material al respecto, pero fueron experiencias muy, muy bonitas. Es fotografía en movimiento, que captas congelas esos momentos. Esos 3 serían mis fotografías. Mira, Griselda, Clímax Arte Visual nos dice, insiste en que quiere un taller de fotografía con móviles, con teléfonos. Vamos a hacerlo en futuro. Yo creo que está entre nuestros planes. Que si existe, perdón, la pregunta cuál es. Que hagamos un taller de fotografía con móviles. Claro que sí, vamos a hacerlo en futuro. Vamos poco a poco, chicos. Por ahora vamos a seguir lanzando este tipo de pastillas de información sobre fotografía y capaz, muy probablemente más adelante, como les comenté, podamos montar en nuestra plataforma educativa cursos mucho más completos, mucho más extensos, con certificados y actividades para realizar prácticas. Brisaela, creo que esas son todas las preguntas que tenían los chicos. Aprovecho la oportunidad entonces para agradecerles a todos por estar. Mira, tuvimos gente de España, hay gente de Tailandia, hay gente de Argentina, hay gente de Perú, hay gente de Venezuela. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ay, saludos, imagínate, tan lejos. No, maravilloso, maravilloso, porque es importante que nos apoyemos todos los venezolanos a pesar de las distancias. A pesar de las distancias, estamos todos acá y esto es muy chévere. Chicos, y los que no somos venezolanos también, bueno, yo sí soy, pero lo digo por todos. También, aquí hay para todos, aquí hay espacio para todos. Nos pueden seguir por nuestras redes sociales, @fundación. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Sí, @artplus_fundación, @360 visión, que es la de Briseida y de la de fotografía, y por esos 2 lugares y por nuestra página. Ahí vienes, un alma libre. Pati, no sé, te me fuiste. Es que dejamos de escucharte, Pati. Eso es lo que está pasando. A ver, ahora sí. Chicos, yo no estoy escuchando nada, Pati. A ver, despídete porque la gente ya tiene aquí sentada como 2 horas. Dale, bueno, unos besos. Chao. Sí. Cualquier otra información por nuestras redes sociales y en nuestra página web. Chao.